que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Dios dijo, acepto ese sacrificio, acepto esa sangre perfecta por la humanidad. Y el velo del templo fue rasgado del cielo a la tierra, en señal de que el templo, el acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, estaba abierto, pero no hecho por el hombre, no hecho por un animal, sino por Jesucristo, el Dios hombre, el Mesías prometido. Porque dice aquí el versículo número 8, así ha dicho Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. ¿Cuál fue el día de salvación? Aquel día que fue un terremoto, aquel día que aquel hombre estaba en la cruz de Calvario en medio de dos malhechores, y que los dos le vituperaron, pero uno se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese hombre no se bajó y le dijo, Cristo, tienes que bautizarte. Ese hombre Jesucristo no le dijo, ve y tienes que ir hasta tal iglesia, no tienes que ir a tal religión. No. Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre? Reconoció su pecado. ¿Qué hizo ese malhechor? Reconoció que era pecador. Él dijo, realmente nosotros, a la verdad, padecemos lo que nuestros hechos demandan. Porque reconoció que era pecador. Reconoció que estaba siendo juzgado por sus actos, lo que él merecía, ser crucificado, porque él era malhechor. Pero dijo, este hombre, la verdad, nada ha cometido. Reconoció que era un hombre perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dijo, acuérdate de mí. Él estaba reconociendo a Jesús como Señor Dios. Y le confesó públicamente, a propósito, delante de la gente que estaba ahí, contemplando a los que estaban siendo crucificados. ¿Y qué le contestó el Salvador? De cierto te digo, es verdad lo que te digo hoy. ¿Cuándo le dio la seguridad de la salvación? En ese mismo instante que él reconoció su pecado, en ese mismo instante que él le confesó, nuestro Señor Jesucristo le dio la seguridad de su salvación. Hoy estarás conmigo. No le dijo mañana, no le dijo ve, bájate y cumple los mandamientos del Antiguo Testamento. No le dijo ve y ve con los rabinos y cumple todo lo que los rabinos te digan. No, le dijo hoy estarás. ¿Por qué? Porque un nuevo camino había sido abierto hacia el Padre. La sangre del Cordero, la expiación perfecta delante de Dios estaba siendo derramada y no era necesario ya ir al templo. No había más necesidad de eso. Por eso Dios dice aquí en el pasaje, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. ¿A quién Dios estaba diciendo que le iba a ser dado por pacto al pueblo? Al Mesías iba a ser dado por pacto al pueblo, para que el pueblo fuese redimido. Pero si nos vamos más al contexto, para que, versículo 6, la última parte, donde dice, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. El mensaje de este Mesías que fuera predicado, era para que fuera predicado hasta lo último de la tierra, dice aquí. Otra vez estamos viendo los evangelios. En Isaías, capítulo 49, versículo 6, la última parte. Hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra. Dios quería que se predicara este mensaje por medio de Isaías. Ese era el corazón de Dios, aún en el tiempo de Isaías. Versículo 8 dice, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, y para que digas a los presos, salid de la esclavitud del pecado, no más. Dice la Biblia que Jesucristo fue y descendió y tomó las llaves de la muerte y le arrebató al enemigo. Y los que están en tinieblas, mostraos. A los que no tienen oportunidad, a los que están siendo gobernados, humillados por el pecado. Hay oportunidad, claro, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán pastos.
No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol las afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Aún hoy en día, estábamos visitando a una hebrea unos días atrás, y cuando estábamos compartiéndole varios pasajes de la Biblia, le pido sus oraciones por ella, se llama Irene, nos comentaba acerca de cómo fue humillada por ser hebrea en estas tierras donde estamos sirviendo al Señor. Y la verdad que en su corazón hay mucho dolor, un corazón muy herido por cómo han sido maltratados, humillados, vituperados el pueblo de Israel. Y mi amado hermano, hasta cuando podemos entender la magnitud de cómo el enemigo, porque esta no es obra más que el enemigo, porque el enemigo no puede hacerle nada a nuestro Dios, pero a Israel puede molestarlo cuantas veces él quiera. Y cómo ha sido maltratado, humillado en esta parte del planeta, principalmente en décadas atrás. Y nos decía cuánto nos mostraba por medio de lo que decía, cómo en aquel entonces, en 1950, 60, 70, 80, en ese entonces, si una persona quería estudiar, simplemente por ser judío no podía, no tenía el derecho de ir a la universidad. Le pondría 1000 trabas para ir a la universidad. Si querían prepararse, si querían estudiar, si querían tener un buen lugar en una preparación, no podían. Les decían, lo rechazaban porque eran judíos. Por ejemplo, si estaban en una empresa y podían subir, escalar por su conocimiento y su inteligencia, no los dejaban. Tenían la oportunidad de ascender, tener un mejor puesto, no lo hacían porque eran judíos. De tal manera que realmente el menosprecio y la humillación era grande. Y esta señora Irene nos decía cuánto ella batalló para poder terminar su universidad. Pero después de eso, cuando su hijo quería estudiar en una universidad, no pudo, porque era judío. Y mi amado hermano, hasta cuando uno oye debidas palabras, se da cuenta de cómo se ha sido humillado, maltratado al pueblo de Israel, y entiende por qué ellos están siempre a la defensiva. No es porque ellos quieran, sino por cuánto ellos han sido humillados. Pero cuando uno traspasa esa barrera y puede acceder a ellos, oh, qué corazones que están esperando saber de que Dios les ama. Y le leía un pasaje a esta señora Irene, le leí otro pasaje y le decía cuánto Dios le amaba, y ella me decía de otra situación que pasaba, y le leí otro pasaje, y leyendo este pasaje, versículo 14, dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y yo le quería decir a la señora Irene, Dios no se ha olvidado de usted, porque ella me decía acerca de las aflicciones que pasaban, el hambre que tuvieron, que no les dejaban comprar pan en un tiempo simplemente porque era familia judía, y no les dejaban a los hijos entrar en la escuela, en la universidad, porque eran judíos, no les dejaban tener un buen puesto, ganar un buen sueldo porque eran judíos, no les humillaban, les bajaban del transporte público, se burlaban de ellos, no los dejaban subir porque eran judíos. Decían, Dios se ha olvidado de nosotros. Y aún hoy en día el pueblo de Israel piensa que Dios se ha olvidado de ellos. Y tenemos que decirles, no es así.
No es así. Ese es el enemigo que quiere que ustedes piensen que Dios se ha olvidado, pero Dios no se ha olvidado. Por eso dice aquí, versículo 13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Este es el deseo de Dios, consolar a su pueblo, darle salvación, darle redención. Ese es el corazón de Dios. Y a propósito, al perdido también, y a usted y a mí también, que estamos sin salvación. Es el mismo mensaje de Dios. Porque aquí dice a los pueblos, y él usa a las naciones. Este es el corazón de Dios, que su mensaje fuera predicado al pueblo de Israel, porque al judío primeramente, pero dice y después a toda criatura. Porque ese es el corazón de Dios, que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y mis amados hermanos, estamos viendo solamente estos algunos pasajes y estamos viendo acerca del corazón de Dios. Y si usted en esta hora dice, hermano, yo entiendo que yo soy pecador, entiendo que mi pecado me aleja de Dios, entiendo que mi pecado es como una pared que me impide acercarme a Dios, siento que estoy muy lejos de Dios. La única manera de acercarse a Dios es por medio de la sangre de Jesucristo. Hace unos momentos yo mencioné que el velo del templo se rasgó, de arriba hacia abajo. Ahora tú puedes tener acceso a Dios, pero solamente a través de la sangre de Cristo. Y es a Él al que yo te presento ahora, un cordero que fue sacrificado por nosotros, pero que no se quedó muerto en la cruz del Calvario. No se quedó enterrado en esa tumba de piedra. Resucitó al tercer día y Él está vivo. Y está vivo para darte vida eterna, porque Él es la vida eterna de Dios. Y si tú le recibes ahora, Él te dará salvación eterna. En Él, en Cristo, no en tu sabiduría, no en tus fuerzas, no en tu conocimiento, no en tu religión, sino en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario, al ofrecerse para pagar nuestros pecados. Acéptale ahora y dile así con tus propias palabras. Te invito a que le pidas a Jesucristo que entre en tu corazón y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me condena al infierno. Reconozco que solamente tú eres el único que puede salvarme. Señor Jesús, entra en mi corazón, sálvame y llévame al cielo el día que yo muera. Señor Jesús, confío en ti como el único y suficiente Salvador de mi alma. Te acepto en mi corazón. En tu nombre, Jesús, lo pido. Amén. Si usted ha recibido a Cristo, yo le invito a que escriba, que nos hable. Queremos saber de usted, queremos orar por usted. Amado hermano cristiano, el pueblo de Israel ha sido humillado, ha sido vituperado, y hoy en día sigue pasando lo mismo. Yo le invito que usted y yo oremos por la paz de Israel, pero no solamente que de palabra, sino que actuemos, que hagamos algo más todavía. ¿Qué es, hermano? Es orando, pero actuando. Dios dice que su corazón es que su pueblo sepa este mensaje. ¿De cuál mensaje estamos hablando? De que el Mesías prometido ha sido dado por pacto a su pueblo. Por pacto eterno a su pueblo, al pueblo de Israel. Y ese es el mensaje que Isaías tenía que predicar, y ese es el mensaje que hoy en día Dios quiere que prediquemos. El mensaje no ha cambiado, porque la Biblia dice que el Evangelio es eterno y el mensaje nunca cambiará. El mensaje desde la eternidad hasta la eternidad será el mismo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. No hay otro mensaje. Hay un solo evangelio, hay una sola puerta al cielo, hay un solo camino directo a la entrada del Padre. Y dijo Jesucristo que no hay nadie que vaya al Padre si no es a través de Él. No hay nadie. Ninguna religión tiene acceso directo a Dios. Ninguna religión puede ofrecer acceso a Dios. Ninguna ideología puede tener acceso al Padre celestial. Ninguna ideología puede prometer el paraíso. Ninguna religión, solamente un hombre, y ese hombre es 100% Dios y 100% hombre, y ese es Jesucristo, sentado a la diestra del Padre,
para interceder por aquellos que le han recibido en su corazón. Y ese es el único que puede darnos acceso al trono de la gracia. No hay nadie más. Una religión no les salva. El judaísmo nos salva. El judaísmo es una religión que